Y siguiendo en esa línea, en términos prácticos, ¿cómo, tanto en la selección, como dices, en la historia que hay de la compañía, cómo diferenciáis la persona del abogado que vale del que no vale, el piloto, la azafata, o cualquier persona de la organización que vale del que no vale? En la selección y en el... ¿Cómo lo hacéis? Porque sale gente de la carrera de Derecho, sale gente de las ingenierías, ¿cómo lo diferenciáis? Vamos por ti, si te parece. Sí, bueno, en la parte técnica es bastante sencillo, es decir, esto no tiene cada industria tiene su ciencia, pero no es la parte diferencial. Además, en nuestro sector está muy regulado, con lo cual te tienes que acreditar cada X tiempo y no solamente es que apruebes el examen al entrar, sino que toda tu carrera profesional, tanto si estás en aeropuertos como en mantenimiento como en vuelo, tienes que estar permanentemente renovando tus votos de capacidad técnica. O sea, que no caben los tontos motivados, ¿no? Al menos la parte técnica siempre va a estar resuelta, ¿no? El cómo diferenciar al resto, bueno, para nosotros cada día más el talento es una idea de talento colectivo, ¿no? Es decir, de poco te sirve una persona, como diría mi hijo mediano, un motivado, ¿no? Dice, papá, ese es un motivado. De hecho, hay una película muy buena, te que le gustan las películas, que es Footballing, que fui a verla como segunda opción con mis hijos mientras los mayores se veían otra más interesante, pero me pareció muy interesante respecto a un jugador muy motivado que al final gana el partido pero nadie le aplaude, ¿no? Es decir, que para mí es un reflejo de lo que no buscamos en las compañías, ¿no? Es decir, yo creo que aunque llevamos tiempo diciéndolo, cada día se ve de manera más clara que lo que vamos buscando es personas que tengan el respeto de los demás y que sean capaces de generar criterio o de influir. Y eso nosotros lo hacemos con un talent grid, con una matriz de talento que hacemos una vez al año y donde cada manager posiciona a las personas de la compañía en esa matriz, pero lo más importante es la discusión posterior que hay en cada comité, que se hace por capas y se acaba escalando hasta el comité de dirección. En nuestra experiencia eso es mucho más potente que el mejor assessment. Lo combinamos con assessment, hacemos otro tipo de pruebas. En recursos humanos tenemos pues también nuestra propia valoración del talento. Pero es una variable más. Quizá la más rica, insisto, es la discusión en los propios comités de cómo una persona aporta o no aporta en el día a día al objetivo común, ¿eh? Y esto para nosotros es la variable más importante y el talent grid quizás es la herramienta más poderosa dentro de las muchas que usamos para medir el... Con lo cual, digamos, la persona que tiene responsabilidad sobre el equipo no puede zafarse de fijarse en quién está haciendo bien las cosas o no, ¿no? Sí, luego la discusión, nosotros estamos empezando, yo en otras vidas, pues esto lo he hecho muchos años seguidos, aquí llevamos solamente 2 años, pero la experiencia es que es un sistema que se va haciendo experto con el tiempo, ¿no? Es decir, para mí lo importante en todo este tipo de herramientas es tanto más el proceso que la herramienta. Entonces, nosotros siempre hemos apostado por herramientas muy sencillas, muy fáciles de usar, muy fáciles de entender y muy didácticas, porque lo importante también es que los que toman decisiones aprendan en el proceso y en las iteraciones. ¿Y en Garrigues cómo sabéis quién vale y quién no vale? Desde el proceso de selección a... El proceso de selección para nosotros es una pieza clave dentro de toda la gestión del talento. Es decir, nosotros incorporamos todos los años personas recién licenciadas o recién graduadas y a las que ofrecemos una carrera profesional en el despacho. Es decir, nosotros en raras ocasiones incorporamos personas en unas posiciones de mayor nivel de experiencia. Es decir, nosotros se incorporan los abogados juniors y se les ofrece unas posibilidades de crecimiento dentro de la organización. Esto yo creo que lo hace un tanto especial respecto, bueno, pues a la generalidad de las empresas. Es decir, es cierto que todas las empresas pues de consultoría o de asesoría pues quizá también tienen un poco ese mismo modelo. Es un modelo interesantísimo, es decir, al final poder pensar que una persona, un abogado junior, alguien que acaba de terminar la carrera con 23 años, puede llegar a socio y a propietario de la organización para la que trabaja, pues es un aliciente importantísimo. Es decir, y todo el sistema nuestro un poco pivota en esa idea de carrera profesional, es decir, la oportunidad o la posibilidad que tiene una persona de llegar a socio en la organización. Eso lleva a que en toda la carrera profesional tenemos que estar muy pendientes de esa medición, es decir, pues evidentemente no todo el mundo va a llegar a socio y eso se sabe y se conoce, pero hay que gestionar todo eso y gestionarlo adecuadamente. Entonces, en el proceso de incorporación, no sé si hablamos ahora o les interesa un poco el proceso de selección y si no después lo comentaremos, intentamos pues conseguir el mejor talento.
que el mejor talento no necesariamente tiene que ser los chicos de matrícula de honor, o sí, o además, ¿no? Es decir, esto podríamos hablar mucho también, ¿no? Es decir, atraer el mejor talento estando pues involucrados en las universidades, teniendo programas, convenios pues para la formación, conociendo mucho a los estudiantes. Es decir, y una vez que pasamos un proceso de selección, desde luego objetivo, riguroso, y que siempre hemos pensado que lo tendríamos que hacer nosotros mismos, es decir, que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, que tenemos todas las ayudas para diseñar el proceso de selección, pero que el proceso de selección está llevado por el Departamento de Recursos Humanos y muy involucrado también determinados socios que apoyan a esa función de recursos humanos. El proceso es exigente, objetivo, basado estrictamente en la meritocracia y en el que no solamente se valoran aspectos puramente, es decir, pues este chico tiene un 10, ya sabe 3 idiomas, ha jugado al equipo de fútbol de la universidad, para adentro. Pues no, eso no va así. Es decir, que en todo ese proceso largo o intenso, podríamos decir, también se tiene que mirar otra serie de aptitudes, de maneras de ser, de capacidades que después también van a marcar mucho la tendencia en esa carrera profesional. Y una vez que ya están en el despacho, pues cómo discriminamos o cómo evaluamos. Es decir, hay un proceso de evaluación anual que ayuda, no solamente un examen, ni muchísimo menos, pero ayuda en conducir esa carrera profesional. Es decir, está basada en competencias, en un diccionario de competencias muy concreto, muy detallado, y hay una serie de pilares sobre los cuales se apoya ese proceso de selección, ese proceso de evaluación, que básicamente podríamos resumirlos en las capacidades técnicas de la persona, o sea, la capacidad como profesional, que no solamente son las técnicas estrictamente, sino pues, en la que se incluyen pues, capacidades de comunicación, capacidad de otro montón de cuestiones en el ámbito profesional que no son estrictamente el que se sabe de memoria el Código Civil, es decir, que no solamente es eso. Después hay otro apartado de capacidades de gestionar, de planificar. Es decir, al final el abogado, el socio, es un gestor de un proyecto, no es alguien que le dan un papel y lo contesta, sino que tiene que gestionar cada vez más. Los trabajos son más complejos, se requiere pues, interrelación entre la gente pues, del departamento mercantil, del de laboral, del de procesal. Hay que dar un servicio integral al cliente y muchas veces el servicio es muy complejo. Entonces, el socio responsable tiene que ser una persona capaz pues, de planificar, de gestionar y de gestionar el proyecto como tal. Hay un apartado que también mide ese conjunto de habilidades. Después también muy importante la gestión del equipo. Es decir, al final hemos comentado que nosotros pues, nuestro producto final somos un poco nuestro conocimiento, nuestra capacidad de generar valor para el cliente, de capacidad de aportar cosas al cliente de verdad y ayudarle. Y eso se hace pues, con un equipo de personas. Y si cada uno, y no solamente los socios, es decir, que eso es una cuestión que se va midiendo desde el inicio de la carrera profesional, cómo cada uno de los profesionales del despacho es capaz de generar buen ambiente de trabajo, enseñar, es importantísimo. La figura del maestro, una profesión como la del abogado, es importantísimo. Es decir, no basta con mirar las bases de datos, 400.000, 500 informaciones, no. La persona de mayor experiencia que enseña, que apoya, que explica, que va formando poco a poco, eso es básico. Entonces, en ese apartado del proceso de evaluación es en el que se miran de manera muy especial ese tipo de habilidades. Y luego, sin lugar a dudas, el cliente. El cliente es nuestro eje, nuestra razón de ser. Cómo me comunico con el cliente me entiende, o sea, todas las habilidades que están relacionadas con el cliente y con la marca del despacho, es decir, con nuestra posición en el mercado y en relación con el cliente. Y eso se hace anualmente y en función de ese proceso de evaluación se va marcando la carrera profesional de cada uno de los individuos del despacho. Eso lo hacen los jefes con los que trabajan, es un proceso muy serio que nosotros tomamos, pues como no puede ser de otra manera, pues con todo el rigor y la objetividad del mundo, y es lo que va a marcar la carrera. Después, una vez terminado ese proceso, cada jefe, aquí en el despacho, cada abogado no trabaja solamente con un jefe, trabaja con muchos. Entonces, el encargado de comunicar la evaluación le explica pues, qué es lo que has hecho bien, qué es lo que tienes que mejorar, qué cosas, y sobre la base de eso marca y ayuda en el desarrollo profesional. Y es un ejercicio que lleva pues, mucha energía en la organización, pero que es clave para nuestro futuro y nuestro desarrollo.
Lourdes y yo coincidimos en una empresa que ya no existe, en un edificio que ya no existe, en el Windsor. Con alguna otra persona también del auditorio. Con alguna otra persona del auditorio.